En su mensaje ante la Asamblea General, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció que, dependiendo del desempeño de la economía en 2022, se consideraría bajar el IAS a las jubilaciones y ampliar las deducciones del IRPF. Lo hacía en estos términos. Quiero asumir un compromiso en nombre del gobierno. El otro día, el equipo económico, la ministra de Economía, informaba acerca de los pronósticos económico-financieros para este año. Y está claro que tiene credibilidad cuando habla. La realidad lo ha demostrado. Tenemos el firme compromiso de cumplir con lo pactado en el compromiso por el país, de obtenerse resultados satisfactorios en la economía, de reducir el IAS y de aumentar las deducciones en las franjas más bajas del IRPF en el año 2023. En la página 33 del Compromiso por el País, acuerdo firmado entre los partidos que conforman la coalición de gobierno, se estableció que, en la medida en que el estado de las finanzas públicas lo permita, se podría considerar una eliminación gradual del IAS. Conocida esta noticia, el contador Marcos Soto escribió en su cuenta de Twitter: ¿debería ser prioridad fiscal reducir el IAS? Definitivamente no. Y acompañó esto con una imagen donde se advierte que la pobreza es del 2,2% en la población mayor de 65 años, mientras que se ubica en el entorno del 18% en la población que va de 6 a 17 años. El economista Javier de Aedo comentó esa publicación diciendo que reducir impuestos cuando todavía existe un déficit fiscal considerable es inadmisible y agregó que reducir ese impuesto en particular es injusto. Pero, ¿qué es el IAS y quiénes lo pagan? Según lo describe la DGI, el impuesto a la asistencia de la seguridad social es un impuesto que grava los ingresos de fuente uruguaya correspondiente a jubilaciones, pensiones y prestaciones de pasividad de similar naturaleza servidas por instituciones públicas y privadas residentes en la República. Así las cosas, las jubilaciones o pensiones entre 0 y 41.312 pesos nominales no pagan, pero desde ese número hasta los 77.460 aportan el 10%. Estas son tasas progresionales. ¿Cómo hay que valorar lo expresado por el presidente Lacalle? ¿Cuán justo, que es el IAS, debería ser una prioridad su reducción? Lo conversamos esta mañana en nuestra entrevista central con Marcos Soto, contador, máster en Administración de Negocios del Instituto de Estudios Empresariales de la Universidad de Montevideo, socio de la consultora CSC, Civil Soto Consultores, y decano de la UCU Business School, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay. Contador Soto, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días a toda la audiencia de Radio Oriental. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Contador Soto, antes de pasar directamente al tema, es bueno aclararle a la audiencia, ya algo avanzamos en la introducción, pero ¿qué es el IAS y a quiénes afecta o a quiénes alcanza? Bueno, el IAS, más allá de su nombre o su denominación, que es el impuesto de asistencia a la seguridad social, en realidad opera como un impuesto a las retribuciones, ¿no? Como un impuesto a la renta pasiva, a la renta sobre pasividades y sobre pensiones. Es un impuesto que surgió en sus orígenes sustituyendo al viejo IRP, el impuesto a las retribuciones personales, que existía históricamente en Uruguay, y que tuvo su derogación en ocasión de la reforma tributaria del año 2007. Uh-huh. Recuerdan que fue la última gran reforma tributaria que tuvo el Uruguay, donde se elimina el IRP y se sustituye por el IRPF. En sus comienzos el IRPF abarcaba tanto lo que son las rentas de capital, como por ejemplo si uno tiene un apartamento y lo alquila, o si tiene intereses por depósitos, etcétera, tanto ese tipo de rentas como las rentas de trabajo, un salario, o las rentas por pasividades, una jubilación o una pensión. Si ustedes recordarán, el aspecto de lo que son las pasividades fue recurrido
una sentencia en contra por no tratarse o no considerarse una renta, y en definitiva el IRPF termina siendo sustituido por el IAS, que básicamente opera de forma similar al IRPF. Y dicho sea de paso, existe en la inmensa mayoría de los países del mundo, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, fue creado por la ley 18.314 de Seguridad Social, Jubilaciones y Pensiones, cuyo artículo 1 señala: créase un impuesto que gravará los ingresos correspondientes a jubilaciones y pensiones, denominado justamente impuesto a la asistencia de la Seguridad Social. Como usted recordaba, esta creación, digamos, elimina los vicios que determinaron en su momento que fuera recurriente la Suprema Corte de Justicia y declarado inconstitucional el IRPF, que afectaba a jubilaciones y pensiones. Exactamente. Ese es el camino histórico que recorrió el IAS. Una vez instaurado el IAS, comenzó a operar, digamos, de forma normal y de forma natural. Bien. Contador, hoy los jubilados y pensionistas que reciben ingresos, digamos, tanto del sector público como privado, como decíamos en la introducción, de 0 a 8 BPC no pagan IAS, y sí lo hacen a partir de una octava BPC, y ahí se empieza el funcionamiento de las franjas. ¿Es así? Exactamente. O sea, el IAS, al igual que el IRPF, tiene un monto no imponible. Ese monto no imponible opera en la práctica como un gran deductor de gastos. Recordemos, tanto el impuesto a la renta como el IAS lo que buscan es gravar una especie de renta neta, es decir, lo que te queda en el bolsillo. Cuando se incluye, como es muy difícil de controlar los gastos de los individuos, el fisco colocó un monto no imponible diciendo, bueno, toda una primer franja no la voy a gravar con impuestos, asumiendo que en realidad es como un gran gasto ficto, digamos, o como gastos deducibles, y por tanto cubre a una franja muy importante de la población y que efectivamente percibe esos niveles de retribuciones o menos, y que se supone no les quedan excedentes, no tienen una renta superior que logren quedar grabada. Por tanto, ese monto no imponible, que es esa gran primer franja que no queda alcanzada por el impuesto, efectivamente, en el caso del IAS, y para hablar en números que la gente entienda, son a enero del 2022 unos 41.312 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellos jubilados que su jubilación no llega a los 41.312 pesos no pagan IAS. Exactamente. La BPC hoy es de 5.164 pesos y, como usted decía, hasta 8 no pagan. De todas formas, es bueno aclarar, y esto pasarlo por radio es difícil, pero las tasas son progresionales. Por ejemplo, para citar un caso, de 0 a 100 no se paga, de 101 a 200 se paga el 10%, quien cobra 102 paga el 10% por 2 pesos y no por los 102. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente, es el concepto de tasas progresionales. Es decir, que uno solo paga o aplica la tasa al excedente de la franja y no a toda la retribución y no a toda la remuneración. ¿Se entiende? Entonces, uno solo paga y aplica la tasa que le corresponde a la franja solo a la franja y no a todo. Por eso, cuando a veces se dice, bueno, pero no me conviene hacer horas extras porque me paso de franja. No, eso es un mito arraigado, vinculado al viejo IRP, porque ahí sí, efectivamente, cuando te pasabas de franja, caías en una franja nueva y toda tu remuneración quedaba atrapada en esa nueva franja. En el caso de que, por ejemplo, uno tenga un ingreso adicional, por ejemplo, hice horas extras este mes y efectivamente me paso de franja, solamente van a pagar la nueva tasa, ese ingreso adicional, y no todo el sueldo. Por tanto, siempre me va a convenir ganar más. Esa es un poco la lógica, y me va a convenir trabajar más o procurar tener más ingresos. Esa es un poco la lógica de las tasas progresionales, a diferencia de las tasas progresivas o incrementales, que lo que provocan es eso, es decir, bueno, me paso y en realidad
me queda todo alcanzado por la nueva tasa. Claro. Contador Soto, ¿qué le parecen las alícuotas en particular? Porque ahí es donde podemos entrar ya al terreno fangoso de un impuesto, que en términos generales es una cosa que uno no quiere pagar, nadie quiere pagar impuestos, pero que con eso se conforman las bases del Estado, digamos, con eso se pagan otros servicios. En el caso del IAS, de 8 a 15 DPC se paga el 10%, de 15 a 50 se pagan el 24%, y de más de 50 BPC, o sea, más de 258.200 pesos, se paga el 30%. ¿Qué le parecen esas alícuotas? Bueno, son alícuotas, si pensamos en el universo de las personas que están grabadas, son alícuotas bastante razonables. Me voy a detener en el último informe de la DGI, que lamentablemente no ha sido actualizado. El último informe sobre la campaña de IRPF IAS es sobre el ejercicio 2018, que se publicó en diciembre de 2019. Es decir, en diciembre de 2020 debió publicarse el ejercicio de 2019, que no fue publicado, y en diciembre de 2021 tampoco fue publicado lo que pasó en el 2020. Pero la estructura de los impuestos y la estructura de la población y la estructura de los ingresos en general no ha cambiado. Entonces, esa primer franja, la que opera con el monto no imponible, digamos, es donde cae básicamente el 72% de los jubilados, ¿sí? Entonces, y en la franja siguiente, es decir, la que paga el 10%, caen el 10%, solo el 10% de los jubilados. Y en las franjas superiores empiezan a caer muy pocos realmente personas o contribuyentes en esas franjas mayores. Por tanto, parecería ser un impuesto que respeta al menos el principio de equidad y el principio de distribución y el principio de capacidad contributiva. Es decir, a medida que el ingreso se hace mayor, la carga empieza a ser mayor. ¿Por qué? Bueno, porque en definitiva tengo más capacidad contributiva que el resto de mi grupo. ¿Se entiende? Perfectamente. Estos números que estoy planteando nos llevan a concluir que solo el 24% de los jubilados pagan el IAS, es decir, uno de cada cuatro potenciales contribuyentes pagan el IAS. Sí, de hecho ayer consulté a fuentes del Banco de Previsión Social, que efectivamente decía que una cuarta parte de las pasividades justamente está alcanzada por ello. Sí, es el 24%. Esto surge básicamente de las declaraciones juradas presentadas, repito, en el ejercicio 2018, donde teníamos unas 720.000 personas como potenciales contribuyentes, y quienes terminan pagando son 173.000. De ahí es que surge este número del 24%, es decir, 3 de cada 4 jubilados no pagan IAS. Y si vamos un poquito más allá y vamos y volviendo a tu pregunta anterior, si pensamos, bueno, ¿cuánto pesa el IAS en el total, ¿no? En el total de las jubilaciones? Eso que llamamos tasa efectiva, porque están las tasas nominales, que son las que tú comentabas, que van por franjas, etcétera. La tasa efectiva, es decir, bueno, ¿cuánto es la carga efectiva del IAS? Bueno, es el 1%, ¿tá? Es decir, el total del IAS, la tasa efectiva del IAS es el 1% en el total de jubilados. Y la tasa efectiva promedio de los que pagan IAS es del 5,8%, si no llega al 6%, más allá de que haya tasas obviamente mucho mayores al 6%, pero la carga promedio de los que pagan realmente el IAS es del 5,8%. Recordemos que el IRP en su última versión más estándar era el 6%, la franja mayor.
Digamos, es una tasa efectiva bastante razonable para lo que son las retribuciones. Uh-huh. Esto quiero hacer un gran paréntesis acá, porque también a raíz de la red Twitter hubo algunos comentarios diciendo, bueno, imponían algunos casos, algunas personas jubiladas que no la están pasando bien, etcétera. Esto de modo alguno quiere decir que los ingresos de las jubilaciones sean extraordinariamente altas, o que una jubilación mayor a 42.000 pesos uno alcance un bienestar absoluto. No estamos hablando de hecho, eso. justamente los números dicen todo lo contrario, ¿no? Exacto. Es decir, estamos hablando de que en la vida es todo relativo, y lo que tenemos que entender justamente es que vivimos, o en qué contexto vivimos, en qué país vivimos. Vivimos en un país que tiene esa estructura de distribución de ingreso y esa estructura de distribución de pobreza, y donde realmente pesa muchísimo más la pobreza en sectores infantiles y jóvenes, y cuando uno alcanza la edad adulta y la vejez en Uruguay, al menos medido por el ingreso, la pobreza es incidencia muy baja. Uh-huh. Repito, no quiere decir que nuestros jubilados la pasen 100% bien, quiere decir que en términos relativos la pasan mejor que nuestros niños, ¿sí? En esto de la medición por ingreso. Ahora, contador Soto, ahora profundicemos en un segundo sobre eso, pero quería dar un paso para atrás, porque ayer cuando planteamos el tema, luego del anuncio del presidente de la República, otro tema que se instaló antes de la justicia en lo que tiene que ver con las tasas o dónde se aplican las alícuotas, es con el impuesto en sí mismo. Mucha gente que ayer conversábamos aquí en el programa nos decía, ¿por qué un jubilado debe pagar impuestos a la jubilación cuando era trabajador activo, ya había pagado por esos ingresos? Y una columna del economista Javier de Aedo, del 21 de febrero de este año, haciendo referencia a los 15 años de la reforma tributaria que se cumplen a mitad de año, decía, es un poco largo, pero creo que da contexto para ayudar a una respuesta eventualmente. Dice, la imposición a la renta personal en nuestro país es una imposición a la renta neta, más allá de que las deducciones sean de escasa magnitud. Y entre ellas están los aportes a la seguridad social, por lo que no existe doble imposición al ser gravadas luego las rentas provenientes de las pasividades. El IAS nunca debió ser el IAS, sino que debió seguir siendo IRPF, pero un fallo judicial de la Suprema Corte de Justicia, ante un recurso de inconstitucionalidad, llevó a producir ese cambio que entró en vigencia a mediados de 2008, con leves diferencias respecto al tributo reemplazado. Desde el punto de vista económico, dice de Aedo, las pasividades son tan renta o ingreso, que es lo mismo, como los salarios o los honorarios profesionales, y no existen motivos para no gravarlas con el mismo tributo, como bien se estableció en la ley que reformó el sistema tributario. En los hechos, con otro nombre y leves diferencias, las pasividades tributan el IRPF como debe ser. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a la justicia en este punto del IAS? Comparto plenamente la opinión del economista de Aedo, que más que una opinión es una certeza jurídica. Los aportes jubilatorios o los aportes que financian nuestra jubilación son deducibles del impuesto a la renta de las personas físicas. ¿Esto qué quiere decir? Que como yo lo puedo deducir, no quedan esa porción de mis ingresos, esa porción de mi salario, no queda grabada por impuesto a la renta, queda como encapsulada, no grabada por impuesto a la renta, lo vuelco al sistema de seguridad social, sea el BPS, sea la FAP, sea alguna caja, y cuando yo cobro mi jubilación, sí me lo graban. ¿Se entiende? Entonces, aquel argumento de que está doblemente grabado no es correcto. Estuviera doblemente grabado en el caso en que cuando yo lo percibo en mi salario, el salario queda todo absolutamente grabado, lo vuelco al sistema y me lo vuelven a grabar cuando cobro la jubilación. Eso no es lo que sucede. Sucede el primer escenario. El escenario es que yo cobro mi salario, deduzco mis aportes, los vuelco al sistema y cuando cobro la jubilación me los graban.
Por tanto, no hay, o el argumento de la doble imposición no es real en este caso. Bien. Ahora sí, yendo al fondo del asunto, contador Soto, en el programa de gobierno, o ese compromiso por el país, como se le denominó, los partidos socios de la coalición de gobierno hablaban de la posibilidad de reducir impuestos, o reducir este impuesto en particular, el IAS, en la medida en que el estado de las finanzas públicas lo permita. En la misma línea se dirigió el presidente de la República ante la Asamblea General días pasados. Usted en Twitter dijo: ¿debería ser prioridad fiscal reducir el IAS? Se lo preguntaba. Y respondía: definitivamente no. Y anexaba allí una imagen con respecto a los índices de pobreza por franja etaria, donde en más de 65 años es del 2,2%, pero mientras de 6 a 12 es el 18,5% y de 13 a 17 el 18,6%. ¿Por qué definitivamente no debería ser una prioridad rebajar el IAS? Bueno, porque como le comentaba, vivimos en un país de recursos escasos, y la tensión económica lo que hace es intentar distribuir o gestionar esos recursos escasos. Y cuando uno distribuye recursos escasos, asigna prioridades. Y de nuestro punto de vista, existen otras prioridades previas a tener que reducir este impuesto, que como vimos, en términos relativos, quienes más lo pagan son, primero que es una minoría dentro de los jubilados, y en segundo lugar es una minoría, digamos que en términos relativos, privilegiada, porque son las jubilaciones más altas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la escasez de recursos se ve cuantificada en un país que tiene los niveles de deuda pública que tiene, que superan el 60% de su Producto Bruto, que a su vez tiene un déficit fiscal que no ha logrado abatir en los niveles óptimos, y que en tercer lugar tiene un sistema de seguridad social absolutamente deficitario, que toda la población activa está financiando, es decir, nosotros, todos los trabajadores, todos los consumidores, todas las empresas de este país contribuyen con el Estado para financiar un sistema de seguridad social ampliamente deficitario, en todas sus órdenes, en todas sus cajas, en todos sus subsistemas. Por tanto, cada vez que pagamos impuestos, cada vez que pagamos el IVA, lo que estamos haciendo es financiar esas jubilaciones. Parece de orden que también las jubilaciones, sobre todo aquellas que son más altas, aporten y contribuyan a financiar este déficit. No parecería justo ni oportuno que las jubilaciones que integran un sistema ampliamente deficitario dejen de contribuir hacia ese financiamiento. Y aparte, de vuelta, la distribución que uno realiza de recursos escasos indudablemente revela prioridades políticas. Creo que fue en una entrevista en el día de ayer que surgió la posibilidad de decir, bueno, ¿por qué reducir el IAS? Y la respuesta creo que fue del presidente, fue, bueno, para que haya más consumo. Entonces, bueno, estamos en ese trade-off, en esa decisión de habilitar más consumo a los jubilados, o que el Estado, a los jubilados, repito, de jubilaciones más altas, o que el Estado tenga recursos para, primero, tapar los déficits del sistema de seguridad social, pero aparte que tenga recursos para seguir contribuyendo a reducir la pobreza en los niveles que realmente duelen, y que no solo realmente duelen, sino que condicionan el desarrollo del futuro del país, el desarrollo económico. Entonces, revela una prioridad política donde asigno recursos. Revela una prioridad política que hago con la escasez y cómo la administro. Por eso decíamos que definitivamente no,
porque no vivimos en un país con un sistema de seguridad social saneado, con un Estado saneado y con niveles de pobreza que no precisemos atender. Para hacernos una idea, digamos, el IAS recaudó el año pasado unos 320 millones de dólares, ¿sí? En el año. No es mucho. Si uno lo repasa, es el 2,7 más 3% de la recaudación de la DGI. Si comparamos solo con el déficit de un subsistema, el de la llamada caja militar, que se habla que es un déficit mayor a 600 millones de dólares. Fíjense que toda la recaudación del IAS no logra financiar el déficit de un solo subsistema de jubilaciones. Entonces, pensar en este momento en privarnos de ese aporte parece que no es ni justo ni oportuno. Ahora, con respecto al principio de oportunidad, contador Soto, el presidente, de todas maneras, a juzgar por sus palabras, lo supeditó al rendimiento económico de este año 22, y esa medida recién se aplicaría para el 23, aunque dentro de la coalición, por lo que dice hoy una crónica del diario El Observador, hay quienes piden que se aplique ya este 22. Bueno, ahí están el ajedrez político, y puede ser parte del análisis político, ¿no? Que obviamente a uno no le corresponde. Pero creo que el presidente mueve sus fichas por la composición política que tiene el gobierno, porque el 2023 es un año bastante particular, en fin, digamos, pero bueno, creo que es parte del análisis político que más que del análisis económico o técnico vinculado a lo que es la política tributaria o la política económica en general. Contador Soto, buenos días. Me gustaría transmitirle una pregunta que llegó de la audiencia. Consúltenle al contador, por favor. Yo pago IRPF sobre mi sueldo nominal a la vez que se hace la deducción para la caja de jubilaciones. O sea que mi aporte a la caja de jubilaciones ya tiene el IRPF deducido, porque si no, habría que pagar IRPF sobre el neto nominal menos el aporte a la caja, y eso no se hace. Se hace sobre el total nominal. Jubilado, me van a cobrar el IAS sobre mi jubilación que ya aportó cuando se generó. ¿Eso no es una doble imposición y por lo tanto no es ilegal? No es correcto. El salario del oyente está grabado el 100% de su salario y luego deben aplicarse las deducciones al impuesto a la renta de la persona física, y dentro de las deducciones admitidas están los aportes jubilatorios. Por tanto, una porción de esos aportes jubilatorios se deducen del IRPF que está pagando actualmente. No es que paga sobre el 100% de su salario, paga sobre el 100% de su salario menos algunas deducciones admitidas. Los aportes jubilatorios son uno de ellos. Bien, creo que este reportaje nos ha ayudado para comprender más qué es este impuesto y cómo funciona. Creo que con eso, o eso era parte de lo que buscábamos al comienzo de esta entrevista. Contador Marcos Soto, máster en Administración de Negocios en el Instituto de Estudios Empresariales de la Universidad de Montevideo, socio en la consultora CSC, Civils Soto Consultores, y decano de la UCU Business School. Muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros y ayudarnos a comprender más acerca de este impuesto. Muchas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad y por la invitación. Yo creo que a veces hay que mirar más allá de una cultura meritocrática, porque otro de los comentarios que a veces surgen cuando se tocan estos temas es, bueno, aporté toda mi vida, cuando me jubilo no quiero pagar más impuestos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso es parte de una cultura meritocrática. Justamente, mire, Roberto del Buceo, un oyente, nos manda un mensaje que dice: si yo gano más dinero con mi jubilación es porque estudié y trabajé más que otros, ¿por qué hay que igualar hacia abajo?, se pregunta Roberto. Exactamente, a esos comentarios uno se refiere, eso es parte de la cultura meritocrática, que es una discusión mucho más extensa, obviamente, y excede lo que es esta entrevista y lo que es el impuesto en sí mismo, pero bueno,
nada, es que como país y como sociedad tenemos las condiciones que tenemos, la escasez que tenemos y la estructura social que tenemos, y bueno, hay quienes creen que es importante que aportemos a esa realidad o a subsanar esa realidad a lo largo de toda nuestra vida, y no tomarnos un tax holiday, digamos, como se dice habitualmente, al final en nuestro retiro. Contador Soto, muchas gracias. Por favor, hasta pronto.